Una vez concluido, bueno, por favor, yo quiero que presten bien atención a todo lo que van a explicar, lo que se va a explicar, porque con eso sí vamos a disipar las dudas correspondientes. Vamos a mencionar nuevamente a refrescar los conceptos que ustedes deben manejar a partir de ahora. ¿Cuáles son? Pero a través de, por favor, les pido, lo único que les pido es que apaguen su micrófono. Para que no nadie. Luis Gustavo, apague su micrófono. Vamos a comenzar a hablar acerca de la actitud fetal. La actitud fetal no es más que la relación que existe entre cada una de las partes del cuerpo del feto sobre sí mismo. Es decir, cabeza, tronco y extremidades, esa relación que existe entre ellos la vamos a definir como actitud fetal. Y así tenemos como una actitud de flexión cuando los muslos se encuentran flexionados sobre el tronco, las piernas flexionadas sobre los muslos, tenemos los brazos flexionados sobre el tórax y la cabeza flexionada sobre el tórax también. Y así tenemos esta actitud, que es una actitud de flexión. La forma que adquiere el feto es una forma muy parecida a un huevo, y por eso es que a esta forma se le conoce como ovoide fetal. Existe también la actitud de extensión, cuando tenemos ya sea las piernas extendidas y que van directamente hacia el tórax superior, o tenemos la cabeza extendida. Lo podemos llamar extensión o deflexión. Es decir, tenemos una actitud de flexión cuando el feto está flexionado y una actitud de extensión cuando ya sean las piernas están extendidas o la cabeza está extendida. Sería extensión o deflexión. A continuación vamos a definir lo que se conoce como situación. La situación no es más que la relación que existe entre el eje longitudinal del feto con respecto al eje longitudinal de la madre. Y así tenemos que, por ejemplo, si el feto se encuentra ubicado de esta manera, así como lo tenemos acá, hacemos coincidir el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre y estamos hablando de una situación longitudinal. En cambio, si tenemos un feto ubicado de esta manera, tenemos que el eje longitudinal del feto se encuentra de esta forma y el eje longitudinal de la madre en esta forma, tenemos que estar perpendicular. En este caso la situación es transversa. Y si lo tenemos de esta manera, tenemos el eje longitudinal del feto de manera oblicua con respecto al eje longitudinal de la madre. En este caso estaríamos hablando de una situación oblicua. En tercer lugar, vamos a definir lo que es la posición. La posición no es más que la relación que existe entre un punto fijo del feto, que por consenso es el dorso, con respecto al lado derecho o izquierdo de la madre. Y así tenemos que, por ejemplo, si el dorso del feto se encuentra hacia el lado derecho, estamos hablando de una posición derecha, y si muy por el contrario, el dorso se encuentra ubicado del lado izquierdo de la madre, estamos hablando de una posición izquierda. Por supuesto, también puede ser encefálico o en pelviano. Presentación. ¿Qué es la presentación? La presentación no es más que la parte del ovoide fetal que se presenta al estrecho superior de la pelvis materna y que es capaz de iniciar, desarrollar
y culminar un trabajo de parto. Esto es fundamental, porque para ser considerada presentación debe culminar el trabajo de parto. Y así tenemos, siguiendo estas características, que si la parte del ovoide fetal que se presenta al estrecho superior es la cabeza, estaríamos hablando de una presentación cefálica, porque la presentación cefálica es capaz de iniciar, desarrollar y culminar un trabajo de parto. Si la parte del ovoide fetal que se presenta al estrecho superior de la pelvis materna es la porción pelviana, estamos hablando de una presentación pelviana, porque la presentación pelviana es capaz de iniciar, desarrollar y culminar un trabajo de parto. Si tenemos, por ejemplo, un feto de esta manera, no es capaz de culminar el trabajo de parto, motivo por el cual de esta forma no se considera una presentación. Aquí estamos hablando de una situación transversa, pero no se considera una presentación. Ahora vamos a hablar acerca de la variedad de presentación. Como ya vimos, la presentación puede ser pelviana o cefálica. Entonces, vamos a tener variedad de presentación cefálica y variedad de presentación pelviana. En el caso de la presentación cefálica, vamos a tener que de acuerdo al grado de flexión o de deflexión de la cabeza fetal, nos va a determinar la variedad de presentación. En este caso tenemos la flexión máxima, donde la cabeza está totalmente flexionada sobre el tórax superior y nos va a ofrecer el diámetro más pequeño de la cabeza para poder pasar a través del canal de parto. Tenemos una flexión mínima, donde ya la cabeza no está totalmente flexionada. Tenemos una deflexión mínima y una deflexión máxima. Producto de esto vamos a tener una presentación cefálica de vértice cuando la flexión es máxima, una presentación cefálica de bregma cuando la flexión es mínima, una presentación cefálica de frente cuando es una deflexión mínima y una presentación cefálica de cara cuando es una deflexión máxima. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de establecer las distocias por variedades de presentación. Por eso los invito a ver el video de distocias por alteraciones de la estática fetal que está disponible en nuestro canal. Allí damos muchos detalles con respecto a los diámetros de cada uno, las características propias de este tipo de presentación. En el caso del pelviano, la variedad de presentación puede ser una variedad completa, cuando tenemos una actitud total de flexión, es decir, el feto totalmente flexionado sobre sí mismo, como ya lo vimos. ¿Ok? En este caso, la presentación es pelviana completa. Pero en el caso que la paciente esté en actitud de extensión, es decir, las piernas extendidas, en este caso estamos hablando de un pelviano incompleto modo nalga. Pero también podemos tener, por ejemplo, no solamente un pelviano incompleto modo nalga de esta manera, sino que también podemos tener un modo pie, si una extremidad sale. Podemos tener un modo rodilla, por ejemplo, que todos corresponden con pelviano incompleto. A continuación vamos a hablar acerca de la variedad de posición. Por supuesto, en este caso vamos a tener presentación cefálica y presentación podálica. Entonces va a existir variedad de posición en el caso de la presentación cefálica y podálica, pero cada variedad de presentación también va a tener sus propias características. Y así vamos a tener, por ejemplo, que en el caso de la presentación cefálica de vértice va a existir un punto anatómico del feto que por consenso, en este caso, es el occipucio, con respecto a un punto fijo de la madre, que es el hueso ilíaco. Si tenemos una presentación cefálica de vértice y el occipucio se encuentra del lado izquierdo, vamos a tener una presentación occipito-ilíaca izquierda. En este caso es anterior porque el punto fijo del feto, que es el occipucio, se encuentra hacia la parte anterior. Entonces, la variedad de posición es occipito-ilíaca izquierda anterior. Si se encuentra en esta posición, hacia la parte posterior, estamos hablando de una occipito, porque es el punto fijo del feto, es el occipucio,
occipito ilíaca, el hueso ilíaco de la madre, izquierda porque es el hueso ilíaco izquierdo, y posterior porque el occipucio se dirige hacia la parte posterior. De igual manera lo vamos a hacer con las variedades derecha. Tenemos derecha posterior, derecha anterior. Podemos tener variedades transversas cuando el occipucio se encuentra totalmente dirigido hacia el lado derecho o izquierdo. Si la presentación es podálica, también vamos a tener que en este caso el punto fijo del feto es el sacro y el punto fijo de la madre sigue siendo el hueso ilíaco. Entonces vamos a tener una presentación pelviana cuya variedad de posición es, en este caso, si lo tenemos así, sacro-ilíaca derecha anterior, si lo tenemos así, de esta manera, sacro-ilíaca derecha posterior, si la tenemos así, sería sacroilíaca izquierda anterior, y si la tenemos de esta manera, sería sacroilíaca izquierda posterior. Y puede ser también sacro transversa, cuando se encuentra el sacro totalmente dirigido, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha de la pelvis materna, directamente en relación con el hueso ilíaco. A continuación vamos a mencionar dos términos que tienden mucho a confundir, que es el punto de referencia y el punto de reparo. ¿Qué es el punto de referencia? El punto de referencia es la estructura anatómica del feto que por consenso se eligió para definir la variedad de posición. Es decir, en el caso de la presentación cefálica de vértice, tenemos que el punto fijo del feto que se eligió por consenso para definir la variedad de posición es el occipucio. Entonces, tenemos que el occipucio es el punto de referencia. Ahora, ¿qué es el punto de reparo? Allí nos vamos a venir para acá, vamos a colocarnos así, y el punto de reparo va a ser el punto anatómico del feto que se encuentra en el centro de la pelvis y que podemos palpar a través de un tacto vaginal el momento que examinamos a la paciente. Y así tenemos que en el caso de la presentación cefálica de vértice, el punto de reparo es la fontanela posterior. Nosotros hacemos un tacto y lo que nosotros tocamos en ese momento es la fontanela posterior, quiere decir que el punto de referencia va a ser el occipucio y sería una occipito ilíaca, en este caso derecha porque está del lado derecho. En el caso de la presentación pelviana, el punto de referencia por consenso es el sacro, y así tenemos que, por ejemplo, como ya vimos anteriormente, el sacro nos define la variedad de posición. Ahora, el punto de reparo va a depender si es una variedad incompleta o una variedad completa, ya que cuando la variedad es incompleta, modo nalga, lo tenemos de esta manera, el punto de reparo van a ser los genitales. ¿Ok? Pero si es una variedad completa que se encuentra en actitud de flexión, cuando el feto va a través del canal de parto, nosotros lo que palpamos en este caso son los pies. Por eso es que en ese caso el punto de reparo serían los pies. Eso debe quedar claro para poder definir y diagnosticar sobre todo la variedad, porque si tenemos, por ejemplo, un pelviano y nosotros hacemos el tacto y lo que tocamos son los pies, tenemos una variedad completa, ya que en este caso estaría en una actitud de flexión. Pero si nosotros cuando hacemos el tacto lo que palpamos son los genitales, entonces en este caso la actitud sería de extensión, es decir, sería una variedad incompleta, modo nalga. Un término importante y fundamental que debemos conocer es el sinclitismo, ya que el feto, en la medida que va descendiendo a través del canal de parto, va a presentar una serie de movimientos que nos va a definir este concepto. En el momento que el feto desciende de esta manera, ¿okay?, puede realizar este tipo de movimiento. Por supuesto, con la finalidad de ir pasando y venciendo obstáculos a través del canal de parto. Entonces, si nosotros tenemos el feto de esta manera y comienza a descender de esta forma,
él va a descender de manera sinclítica o asinclítica. ¿Cuándo desciende de manera sinclítica? Cuando la proporción de parietal anterior es similar a la proporción de parietal posterior. Es decir, que el eje sagital del feto se encuentra en el centro de lo que es la circunferencia que forma el canal de parto. Explicándolo nuevamente, tenemos que si el feto desciende y la proporción de parietal anterior es similar a la proporción de parietal posterior y el eje sagital se encuentra en el centro de esta circunferencia imaginaria que se forma en el canal de parto, estamos hablando que está descendiendo de una manera sinclítica. Ahora, si él desciende y hace este movimiento, es decir, en este caso hay mayor proporción de parietal posterior que de parietal anterior y el eje sagital se dirige hacia la parte del pubis, aquí estamos hablando de un asinclitismo posterior porque hay mayor proporción de parietal posterior ofreciéndose al canal de parto. En caso contrario, si tenemos el feto de esta manera, ¿ok? De esta manera tenemos que hay una mayor proporción de parietal anterior y el eje sagital del feto se dirige hacia el sacro. En este caso, como la mayor proporción de parietal que se encuentra ofreciéndose al canal de parto es el parietal anterior, este es un asinclitismo anterior. Para concluir y concatenar toda esta serie de conceptos que aunque parecen fáciles tienden a confundir mucho y en la medida que van avanzando en el tiempo lo van como olvidando, y esto es un tema totalmente básico para la obstetricia. De aquí de este tema y de otros que vamos a dar más adelante, como por ejemplo la pelvis obstétrica y lo que es el mecanismo del trabajo de parto, parte lo que es la obstetricia. Esto debe quedar totalmente claro para poder entender lo que es el mecanismo del trabajo de parto y poder atender un parto de la mejor manera posible. Por supuesto, con el fin último, como lo digo siempre, de disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. Bien, como pudieron ver, hemos hecho hincapié nuevamente en lo que se ha estado mencionando durante la última clase y esto, haciendo hincapié en lo que son los conceptos básicos, qué es actitud, qué es posición, qué es presentación, ya, qué es situación. Importante conocer los conceptos porque conforme va avanzando se van dando cuenta que conocer estos elementos nos conllevan a que nosotros cuando lleguemos a ver mecanismo del parto ya como tal van a darse cuenta que cuál es la antropometría tanto fetal como la pelvis materna, ya, y qué arroja y aporta esto cuando nosotros realicemos un tacto o esté una paciente en trabajo de parto. Los tipos de variación o las variedades, importante conocer. Por eso les mencionaba, y es bueno que lo hayan visto con una maqueta, porque es una manera donde didácticamente ustedes pueden llegar a asimilar un poco mejor, ¿ya? A veces la parte teórica se explica, pero la parte práctica es la que en sí nos está faltando un poco y está faltando como tal, ¿ya? Recuerden ustedes de que a lo largo y ancho de toda su vida profesional, ¿ya? Van a estar enfrente de una mujer embarazada. Siempre van a tener que ver, atender e inclusive realizar parto en algunas circunstancias, a veces no favorables, porque en el momento que empiecen a desarrollarse como profesionales en salud, pueden ir a algún lugar donde las circunstancias no estén creadas y les toca a ustedes como profesionales en salud afrontar esto. Y nada mejor que acordarse de la clase que se les da y que por lo menos tengan esa visión y esa noción, cuáles son los puntos de referencia, cuáles son los puntos de reparo, ¿ya? Y saber qué tipo de variedad viene. Es importante. Aunque no lo vean así, hoy esto ayuda mucho llegado el momento en que vayan a realizar algún parto, ¿ya? Nosotros tratamos siempre de complementar la parte teórica con algo que es una manera didáctica de poder llegar a ustedes, lo que normalmente estoy realizando, ya empleando este nuevo método,
la cual creo que es un poco asequible, tomando en consideración y en cuenta que no se hay la parte práctica como tal, y nosotros tenemos que buscar cada día nuevas herramientas que puedan acercarse a ustedes y puedan tener esa accesibilidad de poder visualizar y, bueno, saber interpretar. ¿Ok? Eh, Al final son 22 compañeros que han dado clase hoy, de una gran mayoría que tenemos, ¿ya? Siempre vuelvo y repito, ustedes ya conocen cómo es el sistema de trabajo el cual yo empleo. Yo doy la clase, yo no doy ningún trabajo, yo no doy nada, porque nosotros preparamos la clase para que ustedes la reciban. Al final, ustedes saben perfectamente, ¿ya? A quien le falte nota, le falta 1, 2 puntos, 3, yo se lo regalo, pero se lo regalo tomando en cuenta la asistencia, la puntualidad, ¿me entiende? Y ya conocen cómo es la metodología de trabajo que tenemos, ¿ya? Nosotros estamos, nuevamente, alguien me preguntaba, doctor, ¿y usted no toma la lista? Yo no necesito tomar la lista, yo siempre saco captura de imagen y bueno, lo voy guardando. Y al fin y al cabo, cuando alguien me pregunta si estuvo o no presente en la clase, yo les digo, bueno, déjenme revisar y fijarme, ¿no? Eh, bueno, jóvenes, ¿alguna duda, algo que tengan al respecto? Ustedes saben que el móvil, la estática fetal, no es fácil, es complicadita. Ya es complicadita porque se requiere más que todo manejar alguna terminología que a veces tiende a confundir. Más cuando se tenga que hablar también de pelvimetría, antropometría, son mediciones, ya eso también los conllevan a ustedes un poco a... Y estamos tratando de dividir en esta parte para que ustedes puedan recibir no solo parte teórica, sino una parte práctica de visualización en la cual puedan incrementar los conocimientos. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? Sí, doctor. Sobre la posición, que es posición, puede ser derecha o izquierda, ¿no? Correcto. Y en el caso que el feto esté en una posición donde, por ejemplo, el occipucio, ¿no?, está apuntando para la pared posterior, donde está como si estuviese en centro, ¿no? No tuviese, no en la derecha y en la izquierda. Y ahí sería qué posición. A ver, yo les voy a explicar algo que ustedes no deben nunca confundirse, jamás. Primero, cuando hablemos nosotros de situación, de posición, de presentación, más allá de la actitud, nunca se olviden que es una relación. Es una relación que va a existir entre algo, y ese algo es entre la pelvis materna, ¿ya? O el producto, o un eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del producto. Entonces, fíjense, ¿ya? Que los conceptos son claros. Cuando uno les pregunte, ustedes tienen que enfocarse en eso. Nunca se olviden, es la relación y van a tener 50% de una pregunta prácticamente acertada. Correlacionado a tu pregunta, Víctor. Bueno, ¿la posición es derecha o es izquierda? Y no existe una posición anterior y una posición posterior. ¿Ya? Entonces el producto puede estar ya en una variedad de posición posterior, pero esa variedad es cuando usted le hace tacto. ¿Ya? Porque cuando usted haga las maniobras del Leopold, que son 4, ya, las básicas, y usted vaya a la posición específicamente, usted va a palpar o si es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Por eso es que dentro de la semiología obstétrica usted debe conocer cómo debe realizar una exploración física obstétrica, ¿ya? Eso para aclarar dudas. Usted no va a poder diferenciar si es anterior y posterior jamás porque ni el concepto te lo dice, ¿ya? Simplemente tiene que saber que es o derecha o es izquierda. Ahora, cuando usted va a un tacto, a un trabajo de parto, variedad de presentación o variedad de los tipos de variedades, ahí usted dice si es una occipito ilíaca posterior, si es una occipito ilíaca izquierda anterior, derecha anterior, transversa, etc. Es ahí recién, pero no confundir ya los conceptos básicos que es actitud, presentación, posición y situación. Eso sí, no tiene ninguna correlación con lo que son los tipos de variedad. ¿Ok?
¿Ninguna otra pregunta? Doctor, buen día. Buen día, Patricia. Este video, el doctor podría nos facilitar. Gustaría de dar una vez más. Claro, ese video yo lo tengo, ese video yo lo guardo, es grande, que 2,5 GB creo que tiene, por eso no da para pasarlo por WhatsApp, pero que quiera se lo paso, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Bien, jóvenes, veo que no hay duda, pero bueno, de todas maneras queda eso para que ustedes refuercen. Espero que les haya servido en parte. Yo sé que dar clases 7 de la mañana a muchos se les pega la sábana, a veces es difícil, pero bueno, se ve el sacrificio, se ve la entrega que tienen y bueno, eso es apreciable. Ya, para cada uno de ustedes, que tengan un lindo inicio de semana, ya, y que todo les salga como lo tengan planificado esta semana, ¿ok? Que Dios los bendiga, pórtense bien, estudien, ya, y nos vemos en la próxima clase, si no hay ninguna duda, ¿ok? Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.